Hello and welcome to this week's free class by Teaching You. We're here today with a new story and you may hear a little bit of echo. Bienvenidos a todos, sean bienvenidos a esta nueva clase de inglés por Instagram. Estoy en un apartamento en obra, entonces seguramente escuchan un poco de eco. Pero no importa porque igual vamos a pasarla muy bien. I hope you can hear me all right. Hello, my dear Mani. Welcome. So good to see you. Okay, so how are you? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Think about how you would answer that question. Piensen en cómo responderían esa pregunta. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo está mi relación con el trabajo, con mi familia, con mis clientes, con las personas en mi entorno? How is everything? ¿Cómo está el contexto en tu país, en tu ciudad? ¿Cómo está el contexto de tus finanzas, de la economía? ¿Cómo está el contexto del amor? When I ask how are you, no es para preguntarles que me cuenten todo, sino para que piensen en todo lo que está sucediendo en sus vidas, para que piensen esas situaciones, cada una de esas situaciones en inglés. So, how's your family? How are your relationships? What is the context of your city, of your country? How are you feeling today? How's it going today? Piensen todas estas cosas, todos estos rubros, piénsenlos en inglés. ¿Cómo diría yo? Me agarré con el jefe. La pasé muy chévere parchando con mis amigos. How would you say that in English? Okay, so today I am going to tell you a story. Y por supuesto que si quieren verificar algo que pensaron y no saben si es correcto o cómo es la pronunciación, pues escríbanme al WhatsApp. Y ahí pues ustedes pueden recibir un poquito de retroalimentación o me pueden escribir al Instagram. Cualquiera de las dos funciona muy bien o incluso al correo, porque por supuesto que yo mando un correo semanal, entonces simplemente tienen que abrir el correo y responderlo y yo en algún momento de la semana los escucho y les doy retroalimentación. So this is a good moment to tell you. Sí, yo mando un correo semanal. Ahí de pronto hubo un par de semanas al año que no lo hago, pero es semanal. Son casi 52 correos al año que ustedes reciben con tips, con instrucciones, con recordatorios para que estudien inglés. Entonces, si no les está llegando el correo es porque no están suscritos o porque sí están suscritos y el correo les está llegando a un casillero, pues de pronto como spam o de propagandas, entonces hay que revisar otros casilleros y buscar Juan Inglés, que es como yo envío la información, y ahí van a encontrar todos los correos que yo les he enviado, entonces pueden repasar la información que he enviado anteriormente. O también cuando reciban un correo hay una partecita en el correo que dice revisar otros mailings, el historial de los otros correos. Entonces, haciendo clic en ese botón, ustedes van a poder acceder a todos los correos que he enviado desde el principio. O sea, hay muchísima información ahí a la mano, gratuita. Entonces, es una súper herramienta. Si ya se suscribieron, no se tienen que suscribir y seguir suscribiéndose todo el tiempo. Con una vez que se suscriban, ya les llega el material. En lo que no soy tan juicioso es en pasar la información de una plataforma a otra, es decir, que cuando ustedes se suscriben a veces me demora un poquito en agregarlos a los grupos de WhatsApp. Entonces, si ustedes ven que no los he agregado, mándenme un mensajito aquí por Instagram o por Facebook y yo me aseguro de agregarlos a esa red de contactos para que reciban el material también por ahí. Es el mismo material, sino que pues hay personas que no les gusta tanto el correo, solo el WhatsApp, hay personas que no revisan el WhatsApp, prefieren el correo, entonces trato de hacer un poquito de todo. Okay, so welcome Joha, so nice to see you, welcome.
The story that I'm going to tell you today is about a powerful mind. La historia de hoy es de una mente poderosa. Por supuesto, seguimos en esta ronda de mentes poderosas, ustedes incluidos. Y esta es una historia que a mí me impactó muchísimo por dos partecitas de la historia. Una parte personal y una parte pues de admiración y de reconocimiento a otra persona por la manera en que deciden vivir. Es una partecita de una historia que ya había comentado anteriormente, pero no ha quedado en el podcast aún, entonces pues vale la pena contarla y que quede en el podcast. Y por supuesto que la voy a contar en inglés y luego en español. So, let's begin. Without further ado, sin demorarnos mucho, vamos a iniciar. So, hello and welcome to this week's story by Teaching You. I am your host, Juan Rocha, and this is one new story in our series of the Powerful Mind season of our stories in English and in Spanish. Today's story is very inspiring to me personally because I met the person of this story, but also because of the moment of my life in which I was, which is also something that I am very proud of. So let me first begin by explaining the context of the story and the situation. Some of you know that way back in the day, I used to work at the university in which I studied. And the reason I was working and I was doing all these jobs, I think you can hear a story about me talking about all the different jobs that I had. That is called One Man, Many Hours. And it's the story about me and all the jobs that I had in college, basically to finance my university. So in this moment, it was toward the end of my major. In English, major is your academic career. In Spanish, career refers to your studies. So major in English. So it was towards the end of my major, and I decided to stay for the summer session to complete a few classes and be able to graduate on time. And this was a very particular thing because on the summers I always came back to Colombia to visit my family, and so it was a big sacrifice to stay this summer. To be able to pay for my summer stay, I was staying at a friend's house and I was living off their couch. Basically, I was living on their couch for the summer, which was a very particular situation. And I am very grateful to this day to these friends that allowed me to stay in their home and live off their couch for a good 2 months or 3 months or however long it was. So this was particularly interesting time because the job that I took in the university was a very physical labor job and it was very difficult. It was a job in the maintenance department. And so my schedule was always, I had work in the morning and school in the afternoon, or the opposite. Class in the morning and then work in the afternoon. So I worked maybe 4-6 hours per day, and I studied 4-6 hours per day. So it was a very rigorous and intense moment of my life because I would ride my bike to the university for about 40-45 minutes, and I would work for the morning and then study until the night. Then I would go to the gym for an hour, and then I would ride my bicycle back to my friend's place and study because, I had to do homework. So it was very long days, very, 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 very tough on me for the living situation, but very cool because, well, imagine I was exercising a lot, and I was able to get very fit, and I was able to also finish the credits that I was looking for. So it was an amazing moment in my life in which I came back from that summer very built and very sexy from all the workout and the physical interaction.
But the person whose story this is a person that I call Joseph. Joseph, or Joe, goes by a different name. Everybody knows him by a different name, but I call him Joseph because that's how he introduced himself to me. And Joseph was this man from the Caribbean who was maybe 70 or 75 years old, working for the maintenance department. And this job was very intense because it required moving furniture and lifting heavy things all day long. And this was not his student job. This was his full-time job. And so the reason why I tell you Joseph's story is because this man is the sweetest and nicest soul that you could ever possibly meet. So nice, so very nice was his attitude towards life that I feel like I really learned from him. I learned how to behave and how to have a physical action, a physical interaction with other people, and a work ethic that is really particular. So Joseph was 70 or 75 years old, and he was working full-time in this very labor-intensive work. And part of his job was to do all these very difficult things. But this was not his only job. When Joseph finished working and doing his job, he would go to his other job, which was at a grocery store, taking back the shopping carts and putting them back to place. And he was kind of like a bagman, so he was helping people carry the bags from the store to their cars. And then he had some weekend jobs. So this man had multiple full-time jobs, but he always did them with the greatest attitude. He never complained, and he never cut corners. Cutting corners in English is doing things the easy way. So he never cut corners. He never tried to do things very quickly. He never tried to do things with poor quality. And I asked him one time, Joseph, how do you do this? How can you possibly have two jobs? And he answered me, I do this because I love my family. I'm helping my son buy a car, and I am paying for his university, and his education is so important. So this man had two jobs, more than two jobs, very difficult jobs, very physical, intensive jobs at 75 years old, and with the best attitude. And then one day he saw other people that were taking a break. We were allowed 15-minute breaks twice a day. And sometimes people take a little bit longer, maybe 20 minutes, 25 minutes, but not Joseph. Joseph, after 15 minutes of his break, he goes right back to work because he says we are on a schedule and we must finish. He understood the purpose and the meaning of what he was doing. His work for him was not about fixing or maintaining the rooms of the university. His job was to make the students happy, and he understood that. He says students pay a lot of money to come to this university, and they deserve the best quality. He understood the purpose of what he was doing, even if what he was doing was very difficult, even if what he was doing wasn't paying very much money. So he was so very inspirational to be around. And he taught me the value of doing your part, of doing your best, not cutting corners, not being lazy, not complaining. That is so very important for me to this day. And sometimes on some days that are difficult, I think of Joseph. What would Joseph do? And I realized that maybe my attitude is not the best, and maybe I could have a greater attitude. The other part of the story was my work ethic during that one summer. I think it's the summer that I did the best in my life. I was eating healthy, exercising, studying, working hard, and it pays off.
I think it's a really good thing to get back into. And I always look at myself at that moment in life. I was like, I did a really good job. Maybe I could do it again. And it gives me hope for the future. So I want to share that story with you today. And now I am going to tell it in Spanish so you can verify the two. And remember that these stories are recorded onto our podcast, which you can listen to and repeat and go back and move forward. So it's really nice. Ok, entonces aquí va la historia en español. Y el propósito de contarles los dos idiomas es para que comparen. Yo no digo exactamente las mismas palabras, palabra por palabra, sino que digo las mismas ideas para que ustedes vean las diferencias de cómo se comunica uno en inglés y cómo se comunica uno en español, y para que las personas que están aprendiendo español también puedan tener un poquito de exposición y verificar su comprensión. ¿Qué partes de la historia entendí? ¿Qué partes no entendí? ¿Qué partes de la historia me imaginé tal cual como las contó el profe y qué partes eran distintas? Entonces, esta es la historia de Joseph. Joseph no es el nombre por la que la gente conoce a Joseph, sino fue como él se presentó conmigo. Entonces yo le digo Joseph, y así lo conozco yo y así les voy a contar la historia. Primero les cuento el contexto de la situación. Yo estaba, para los que no conocen mi historia, yo trabajé y estudié en una universidad en Estados Unidos, en la Florida, y hay una historia en el podcast anterior que les cuento todos los trabajos que yo tuve. Pero este es de un trabajo particular y de una persona en mi trabajo de la cual se trata la historia. Entonces, en una ocasión yo me quedé en el verano para completar los créditos de mi programa universitario y poderme graduar a tiempo. Entonces, esto fue una decisión un poco difícil porque toda mi familia vive en Colombia. Entonces, pues no regresar en el verano a ver con mi familia, que era el tiempo de verlos, pues fue una decisión difícil de tomar en ese momento, pero fue una de las mejores experiencias que he tenido porque requirió tener mucha disciplina. Para yo poder costear este verano, me tuve que quedar en el sofá de unos amigos, en la casa de unos amigos. Hasta hoy en día estoy muy agradecido que me hayan dejado hacer eso, pues porque no fue cómodo ni para ellos ni para mí, pero al final pues me redujo los costos bastante y se logró. Entonces, bueno, fue un verano bastante productivo porque lo que yo hacía era llegar a la universidad en bicicleta, que era más o menos 40-45 minutos en bicicleta, estudiar por la mañana y trabajar por la tarde, o al contrario, llegaba a trabajar primero y después por la tarde estudiaba, así todos los días, y al final de la tarde pues yo iba al gimnasio y después me regresaba. Entonces fue un verano en el que no solamente estaba muy activo mentalmente, sino físicamente por la actividad de bicicleta y del gimnasio, pero también el trabajo que tuve en esa situación era un trabajo manual, era un trabajo en el departamento de mantenimiento en la universidad, el cual requería mucha actividad física también. Entonces pues fue un verano muy difícil, muy exigente, pero al final del verano yo llegué súper fit a mi casa. Entonces fue una muy buena experiencia. So my job, mi trabajo en la universidad, en el departamento de mantenimiento, fue donde yo conocí a Joseph. Y Joseph era este hombre del Caribe que tenía como 70 o 75 años, era ya mayor. Y trabajaba en este departamento pues alzando cosas pesadas, moviendo cosas, trasteos, arreglos, cosas muy físicas, y era increíble estar en su entorno porque su actitud siempre era maravillosa, era muy positiva, nunca se quejaba. O sea, esta es una persona, a mí me dolía la espalda y me dolían las manos del trabajo que estamos haciendo. Una de las cosas que teníamos que hacer era retirar, por ejemplo, la alfombra o el tapete de los cuartos, y eso es un trabajo con un material muy áspero y es difícil en las manos. A uno le duelen las manos, le salen callos, le salen pollas, le sale sangre, todo. Pero este hombre, que era su trabajo de tiempo completo, nunca se quejaba. Hacía su trabajo sin quejarse y con la mejor actitud. Entonces le preguntaba, y yo hablaba mucho con Joe, y le preguntaba a él
sobre su filosofía de vida, porque cómo es posible que esté trabajando semejante trabajo tan difícil a una edad avanzada, sin decir, sin quejarse, y además haciéndolo de una calidad increíble. Entonces él me explicaba que él hacía esto porque le iba a comprar un carro a su hijo que lo necesitaba para ir a la universidad. La universidad era muy importante porque darle una educación a su hijo para él era lo más importante. Entonces, él no se quejaba, lo hacía con la mejor actitud por eso. Después, yo me enteré que Joe terminaba de trabajar en el departamento de mantenimiento y después de su trabajo de tiempo completo, él iba a otro trabajo en un supermercado, ayudando a la gente a cargar las bolsas al carro o devolviendo los carritos de compras al sitio en los parqueaderos. Por supuesto, un trabajo que también requiere que él esté de pie, que mueva, que coja las bolsas. Entonces, Joseph no tenía carro propio, tenía 2, de pronto 3 trabajos de tiempo completo, o sea, no un trabajo y tiempo y medio, sino trabajo de 2 tiempos. Y además muy dedicado a su familia, siempre con la mejor actitud. Quería ponerles un ejemplo de la actitud positiva que él tenía. Hay una expresión que yo utilicé en inglés que es cutting corners. Cutting corners es cortar las esquinas. Cuando uno está dándole vueltas corriendo a un campo de fútbol, si uno se corta las esquinas es como si uno no estuviera haciendo el entrenamiento completo. Muchas expresiones del inglés vienen de los deportes. Entonces, cutting corners es ser como medio holgazán, no hacer las cosas bien, porque el entrenamiento es ir hasta la esquina, no comerse la esquina, es hacer las cosas completicas y hacerlas bien. Entonces, Joseph never cut corners, él nunca cortaba las esquinas, él hacía todo al pie de la letra y lo hacía bien. Es decir, por ejemplo, había 2 momentos en el día que uno se podía tomar descansos de 15 minutos. Y era muy común que las personas de mantenimiento se tomaran ese descanso y se demoraran de pronto 20, 25, media hora en vez de los 15 minutos. Pero nunca Joseph. Joseph a los 15 minutos le decía a todo el mundo, hey, ya vámonos a trabajar, y él se iba a trabajar así nadie lo siguiera, porque para él era muy importante hacer su trabajo bien. Él hacía su trabajo bien. Yo le pregunté, pero Joseph, ¿cómo así? Usted llega a su casa a las 11 de la noche después de trabajar 2 trabajos muy físicos y como no está cansado, con ojeras, le duele todo y vuelve aquí con toda la actitud y no se toma 5 minutos más de descanso. Explíqueme por qué. Y Joseph me contaba que era porque los estudiantes pagaban mucho dinero para llegar a una habitación y tenían que encontrar la habitación y su cuarto bien. No podían encontrarlo mal o no podían encontrarlo en el día que no era. Él tenía que hacer su trabajo a tiempo porque sabía la importancia y el impacto de su trabajo. Su trabajo no era hacer mantenimiento, su trabajo era hacer que el estudiante se sintiera en casa. Esa actitud se ha quedado conmigo siempre en los días que yo tengo que son difíciles y digo, uff, o de pronto no di lo mejor de mí. Yo pienso en Joseph. Joseph nunca cortaba las esquinas. Joseph nunca se quejaba. Y no es que no esté bien sentirse mal, está perfectamente bien sentirse mal y hablar de los momentos que uno no se está sintiendo bien. Pero me enseñó a que uno es el dueño de su actitud. Entonces, pues me pareció maravilloso y creo que